Buenos días, hermanos y amigos que nos visitan esta mañana. Tenemos siempre la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Entonces, en este momento vamos a abrir nuestras Biblias en un versículo de la palabra del Señor que aquí lo tienen enfrente, Mateo 20, 28. Y por favor quisiera que todos mantengamos abiertos a nuestra Biblia en ese pasaje de las Escrituras. Vamos a orar, que el Señor bendiga este tiempo. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque nos da siempre, Señor, la oportunidad de escucharte y de pensar, Señor, en lo que tú quieres para nosotros, en lo que tú piensas para nosotros. Y permítanos, Señor, atender hoy lo que tú nos dices, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera, hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, quisiera que en este tiempo podamos hablar acerca del servicio. La marca del cristiano, la actitud de siervo ejemplificada en servicio a los demás como una marca del cristiano. Qué ironía, ¿no? Hablar acerca del servicio y siervo, y hace unos minutos me he sentido muy importante frente a ustedes, porque dijeron que era un copero de rey y que era fornido. Eso es lo que dijeron. Voy a mandar una carta de agradecimiento a Jazmín por tremendo reconocimiento. Pero qué ironía, porque digo esto porque justamente hoy vamos a tratar lo contrario, lo que Dios piensa con respecto a lo que nosotros como creyentes debemos considerarnos en su reino. Y cuando estamos en estos días, obviamente ya para mañana, tener una fiesta nacional en nuestro país, traen tal vez a memoria a nosotros muchos hombres importantes y mujeres que hicieron patria, diríamos, ¿no? Que hicieron patria y que hoy en día podemos mañana decir: viva nuestra libertad, viva nuestro Perú, porque hombres como José de San Martín y otros más, diríamos que fueron personajes importantes en nuestro país. Pero sin embargo, quisiera que en este momento pensemos en un otro personaje, y es Jesucristo. Cuando pensamos en Jesucristo y recordamos las palabras de independencia que mañana vamos a celebrar, justamente vamos a recordar en el patriotismo. Pensemos ahora en la manera como Jesús quiere que nosotros vivamos como peruanos, como creyentes, por así decirlo. Y quisiera que con ustedes podamos reflexionar en esta mañana acerca de la idea de servicio, del siervo a los demás, ser un sirviente para los demás, como una marca del cristiano, tomando como punto de partida el modelo de Jesucristo. El siervo, el servicio, la humildad son palabras muy ligadas en este pasaje que vamos a ver y que deben ser punto de reflexión para nosotros. Y en el versículo 28, por favor, si pueden abrir sus Biblias, en Mateo 20, 28, dice la palabra del Señor: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a estar pensando en este pasaje de las Escrituras. Esta es una respuesta que nuestro Señor Jesús da a una petición. Si ustedes pueden leer detenidamente, tal vez en sus casas, en los versículos anteriores, desde el versículo 17 en adelante, nuestro Señor Jesús está dando una respuesta a una petición por parte de la madre de los hermanos conocidos como los hijos de Zebedeo, y que en esa petición se muestra que ellos querían sentarse, cuando algún momento el Señor venga en su reino, quisieran sentarse, quisieran tener un lugar de prominencia con Él. Por lo menos siquiera un espacio, siquiera sentarse a los costados de Jesús cuando Él venga con su reino. En todo este bloque, Jesús está hablando acerca de su pronta muerte, y que están pronto a llegar a Jerusalén, que justamente es en camino a ese sacrificio que Jesús va a hacer. Pero los discípulos no están pensando en cuanto a las palabras de sufrimiento y sacrificio del Mesías. Ellos están pensando en tal vez lo que significa Jerusalén, que pronto va a venir este reino y que ellos quieren un lugar de importancia. Y que el deseo de los hijos de Zebedeo es que sentarse a la diestra de Jesucristo. Ellos están pensando obviamente en una manera totalmente diferente en la manera como Jesús concibe la idea de reino. Y cuando nuestro Señor Jesucristo les responde, ustedes pueden revisar el versículo 25, dice: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Una parte de su respuesta, Jesús les dice que en el mundo
el ser importante, el enseñorearse y el considerarse como soberanos frente a los demás es algo común. Jesús les dice que en el mundo la grandeza del hombre está justamente por estas dos, se describe por estas dos palabras, de enseñorearse y estar por encima de las personas. En el mundo ve la grandeza como una ocasión para sentirse por encima de los demás. Es una ocasión para ser tiranos, considerarse como soberanos frente a los demás. Es decir, en el mundo la idea de ver la grandeza está muy relacionado con la idea de enseñorearse, de dominio, de estar por encima de los demás. Pero entonces el Señor Jesús le responde, sigue la respuesta, versículo 26 dice: mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué dice la palabra del Señor? Será vuestro servidor, vuestro siervo. Será vuestro servidor o servirá a los demás. Noten ustedes el énfasis que Jesús pone en esta expresión: mas entre ustedes no será así. Qué interesante esto. No será así en el reino, en otras palabras. No piensen de esa manera. Ese es el sentir de Jesús. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios no hay señores, no hay jefes y soberanos. No hay personas que están por encima pisando a los demás. En el reino de Dios no será así, dice el mismo Señor Jesús. Este es el sentir de Jesucristo, y cuando uno lee Filipenses dice que nosotros tengamos el sentir de Cristo. Qué interesante esto, ¿no? Y esta declaración realmente que no es así en el reino, según las palabras del Señor Jesús, es una inversión totalmente. En el mundo, el ser importante es estar por encima de todos, sentirse con dominio. Pero en el reino de Dios, dice el mismo Señor Jesús, es ser un siervo. Hay una inversión total, hay una inversión que está opuesta. Es decir, en el reino de Dios la cosa está invertida. El participante del reino de Dios debe ser un servidor de los hermanos, de los demás, en otras palabras. Por lo tanto, y quisiera que fijemos bien esta idea, la posición en el reino de los hijos del Señor, de los seguidores, de los discípulos de Cristo, es ser un siervo. Esa es la posición. Y este sentir, dice, hay en Cristo. Esa es la actitud que cada creyente debe asumir: servir a los demás. No hay lugar para los que se enseñorean, para los que quieren ejercer soberanía. La marca del cristiano es ser un siervo, uno que sirve a los demás. Esa fue la respuesta que Jesús les dio a sus discípulos. No va a ser así en mi reino. Ahora, cuando empezamos a pensar, ¿qué significa entonces ser siervo? ¿Hasta cuánto yo debo servir a los demás? ¿Qué es la humildad en este contexto? Y para pensar y reflexionar en todas estas palabras, Jesucristo es el punto de partida para entender lo que uno significa ser un siervo. Jesucristo es el punto de partida. En la actitud de Jesús debe ser nuestra inspiración en la manera como nosotros como creyentes vivimos frente a los demás. Jesús ya habló con sus discípulos y ya les había dicho que en el mundo tienen otros valores, otros principios. Pero la actitud de los siervos, de sus discípulos, la actitud de uno que está en el reino de Dios no debe ser así. Debe ser totalmente diferente. Es decir, deben tener una actitud de siervo. Ahora Jesús les habla de su propia actitud. Y esto debe ser, hermanos, la que debe motivarnos a nosotros en esta mañana, el ejemplo de Jesús. El versículo que hemos leído dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo se pone como ejemplo para expresar y definir quién es un siervo, hasta cuánto debemos servir, qué es la humildad realmente. Y el ejemplo de Cristo es el punto de partida para pensar en cómo nosotros debemos relacionarnos y cómo nosotros debemos considerarnos en el reino de Dios. La primera cosa que se menciona entonces, pensando un poco en el contexto, es que el servicio es una autonegación personal
Noten ustedes las palabras que dice en la palabra del Señor, en la propia boca de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. No vino para ser servido. Es decir que cuando uno piensa en la idea de siervo y servir a los demás, debemos pensar en una autonegación personal. Ahora observemos algunos detalles acá. Cuando menciona que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, esta misma expresión da la idea de propósito. Es decir, ¿cuál es el propósito por la cual Jesucristo estuvo aquí en la tierra? Y el propósito sencillamente es que Él vino para servir y no ser servido. El propósito de Cristo al venir a este mundo es ser un siervo, servir a los demás. Este es un punto de partida para pensar en nuestra propia existencia como creyentes. ¿Cómo nos concebimos nosotros mismos como creyentes en el reino de Dios? ¿Como señores? ¿Como soberanos? ¿O como el sentir de Cristo? La grandeza de su servicio del Mesías que se muestra acá se nota en una palabra bien importante cuando dice que Él vino. Esta soberanía se muestra y señala aquí algunas verdades importantes. Cuando dice que el Hijo del Hombre no vino, obviamente está dando, gráficamente está mencionando que Jesucristo, el Mesías, ha venido y Él vino. Significa entonces que es una declaración clarísima de que Jesucristo siempre ha existido. Está haciendo una declaración de su preexistencia. En Juan capítulo 17, versículo 5 dice: la gloria que tuve antes que el mundo fuese, en las palabras de Jesús. Cuando uno lee Colosenses 1, capítulo 1, versículo 15 al 17, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito. Y que en Él subsisten todas las cosas. Con la idea de decir que Él vino, está señalando de su preexistencia. Él vivió antes de haber nacido, nuestro Salvador. Pero también se nos menciona acerca de su propia encarnación, el estado de humillación. Cuando Jesús vino, tuvo que encarnarse, eso es lo que dice la palabra del Señor, entrar en un estado de humillación, el descenso de la gloria hasta la cruz. Diría el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Y Pablo hace este contraste entre el Hijo del Hombre, Jesucristo, estando en forma de Dios, se hizo en forma de siervo. Un contraste para mencionar ese proceso del descenso de la gloria hasta la cruz. La encarnación le permitió ser un auténtico siervo. La humillación se dio en ser un siervo. Ser siervo es el sentir en el reino. Jesucristo mismo es el ejemplo para esto. Siendo en forma de Dios, es la otra cosa que menciona acá, en forma de siervo, la humillación. Y cuando la otra implicancia de que Jesucristo vino, no solamente pensar en su preexistencia, en su encarnación, sino también en su humillación voluntaria acerca del Mesías. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo voluntariamente, en obediencia al Padre, decidió venir por nosotros. Decidió venir en obediencia al plan de redención. Él vino porque escogió venir y así mostrar su amor a todos nosotros. Es un servicio voluntario. Es un servicio voluntario que nuestro Señor Jesucristo está haciendo. Y este servicio voluntario se manifiesta en la obediencia. Y aquí un detalle importante de pensar en quién es un siervo. Es alguien que se evidencia en su vida la obediencia. Jesucristo lo hizo. No vino para ser servido. Recuerda que Jesús no es como los gobernantes gentiles y tal vez como los demás, donde tienen otros principios y otros valores totalmente diferentes al reino de Dios. El mundo se maneja por otros códigos de quién es el importante, pero el Rey soberano y dueño absoluto vino a humillarse no para ser servido, sino para servir. Pero también
El servicio es una actitud de trabajo práctico. Mira lo que dice el propio texto que estamos leyendo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Vino para qué? Para servir. Dice el mismo texto, sino para servir. No tengo que ustedes aquí algunos detalles acá que se menciona. La idea de servir es la palabra que nosotros usamos bastante en varios contextos, la palabra diáconos. Y que enfatiza esta palabra una actividad de servicio simple, especialmente al servicio de las mesas. Qué contraste, ¿no? Cuando uno lee todo Mateo, a Jesucristo se le presenta como el Rey, como la realeza de Cristo en el libro de Mateo. Pero en este versículo, en el desarrollo de este propio evangelio, se lo presenta a Jesús como un diácono, como un servidor. Debemos pensar entonces seriamente nosotros en cuál es nuestra actitud cuando estamos frente a cualquier actividad o algún momento, alguna oportunidad de servir a los demás. Jesucristo, siendo Rey, se hizo un siervo. Jesucristo, siendo el Rey absoluto, teniendo la realeza, Él se mostró en una actitud de servicio a los demás. El Rey Mesías, siendo un servidor humilde y práctico. El servicio de Cristo lo hizo sin quejas, porque fue una obediencia voluntaria, como ya lo vimos anteriormente. Él decidió voluntariamente y en obediencia ir hasta la cruz, sin dudas, porque sabía lo que Él tenía que hacer. Jesucristo sabía y estaba en conformidad con el plan del Padre de venir a morir en la cruz. Fue completo porque su sacrificio en la cruz fue completa para liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Fue totalmente completa, con espontaneidad, haciendo cosas prácticas y en todo momento. Cuando uno lee los evangelios se puede dar cuenta de esto. Así es que el servir para un cristiano es una muestra de nuestra obediencia al Señor. Nosotros en el reino de Dios todos somos siervos y debemos tener esa actitud cuando nosotros estamos viviendo como creyentes en este mundo y cuando nos estamos relacionando unos a otros. Jesucristo, siendo el Rey, Él sirvió a las mesas. Qué ejemplo sublime para nosotros. Qué perspectiva nos debe dar a nosotros en cuanto a lo que hacemos frente a los demás. Él siendo Rey, Él siendo Dios, como diría otras partes de la palabra del Señor, Él vino en una actitud de servicio. Entonces, el servicio, el ser un siervo, es mostrar una autonegación personal frente a los demás. Es también estar dispuestos a servir en una manera práctica y finalmente es sacrificial. El servicio que Cristo hizo fue sacrificial. El versículo que sigue, la parte del versículo dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. Esta declaración, hermanos, realmente engloban verdades importantes de nuestra fe cristiana. Muy importantes, y vamos a verlo ligeramente. La muerte de Cristo fue un acto voluntario. La muerte de Cristo fue un acto voluntario. ¿Por qué? Noten ustedes los dos verbos que se usa ahí cuando dice vino y después dice dar su vida. Los dos verbos, tanto de venir en su entrada y de dar en su salida, en la muerte en la cruz. Estas dos declaraciones nos hacen pensar en que la muerte de Cristo realmente fue un acto voluntario. Él decidió mostrar su amor hacia nosotros. Entonces, Jesús sabía lo que tenía que hacer. Si fue un acto voluntario, Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús estaba en control de su propio destino. Jesús fue soberano en su venida y fue soberano en su partida, como también en su resurrección, y será soberano en su retorno. Jesucristo, la muerte de Cristo fue un acto voluntario en la cruz. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Cuando tratamos de pensar en cuál es la dimensión del acto de servir a los demás, debemos pensar en este ejemplo de Cristo.
En un acto voluntario fue la manera como nuestro Señor Jesús sirvió a los demás. Pero también la muerte de Cristo fue redentora. ¿Por qué? Esta es la palabra que se usa acá. Y para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabrita, rescate. La palabra rescate, tal vez para nosotros no tiene tanta resonancia, diríamos, cuando uno escucha esta palabra. Pero imagínense ustedes en el siglo I a la gente pronunciar esta palabra, rescate. Rápidamente en el siglo I era natural pensar en el precio que se pagaba para emancipar a un esclavo. Cuando se pasaba en esta palabra, rescate, estaba rápidamente direccionado a la imagen de un esclavo que uno tenía que pagar para emanciparlo. Entonces rescate es el precio pagado para efectuar la liberación de aquel que está esclavo. Ahora, noten ustedes aquí el detalle. Cristo da su vida, dar su vida en rescate. Asume entonces la condición del hombre de culpa y castigo, de pecadores, de esclavos en el pecado. Mañana estaremos diciendo: viva la libertad, viva nuestra libertad, viva nuestra independencia. Pero muchos seguirán siendo esclavos del pecado. Seguirán siendo esclavos del pecado. Este acto de liberar presupone la idea que la humanidad está esclavizada por el pecado y condenado al castigo eterno. Entonces, cuando Cristo pagó para la liberación, estaba haciendo referencia, se puede pensar, en que en Cristo nos estaba liberando de nuestra propia culpa del pecado, como también de su propia consecuencia, como el castigo eterno, el rescate, el pago. Jesucristo fue el rescate por nosotros. Y este rescate es nada más, como dice la palabra del Señor, su propia vida. El rescate para que nosotros podamos ser libres, Jesucristo la tuvo que pagar con su propia vida. El sacrificio de Jesús nos libera de la culpa y el castigo, del pecado y sus consecuencias. Solo Jesucristo realmente puede hacer eso. Cuando vamos a recordar el día de mañana la independencia de nuestro país, 28 de julio, podemos nosotros estar haciendo una declaración: somos libres de la opresión de los conquistadores, haciendo memoria de esto. Sin embargo, yo, Jared Coral, el 12 de abril a las 5 de la tarde del 1994, hace 20 años atrás, me declaré libre de la opresión del pecado y sus consecuencias eternas por la sangre de Jesucristo. ¿Serás libre? ¿Eres libre? Si todavía sigues esclavo del pecado, Jesucristo es el único quien te puede liberar. Jesucristo es el único quien te puede librar de la culpa del pecado y del castigo eterno. Hay mucha gente que declarará el día de mañana libertad, reconocerá esto, pero seguirá viviendo en la esclavitud del pecado y condenados al infierno. Solo Jesucristo nos puede liberar. Solo Jesucristo nos puede rescatar del pecado, del castigo eterno. Jesucristo es nuestro gran liberador. Él es nuestro gran libertador. Pero también la muerte de Cristo fue sustitutoria. Noten ustedes ahí el texto que estamos leyendo, la parte final. Noten ustedes ahí la preposición que se usa, el rescate por muchos. Esta palabrita, por, una preposición bien simple, pero con gran significado. Esta preposición también se puede traducir en lugar de, con la implicancia de ocupar el lugar de otro. Significa entonces que Jesucristo tomó el lugar de los pecadores en su muerte. Jesucristo tomó el lugar de cada uno de nosotros. Por medio de esta muerte vicaria o sustitutoria de Cristo, los juicios de Dios y la condenación por los pecados los llevó Jesucristo. Esta muerte sustitutoria está expuesta en la profecía de Isaías. Cuando uno lee Isaías capítulo 53, acerca del siervo sufriente, se menciona esta idea de que el siervo sufriente va a morir
en lugar de otros. El hombre no puede cancelar su deuda. El hombre no puede liberarse de la esclavitud del pecado. El hombre no puede liberarse de la esclavitud, de la culpa del pecado. No puede liberarse del castigo eterno. Solo Jesucristo puede hacerlo. Solamente Jesucristo puede hacerlo. La exclusividad de la salvación está en Jesucristo. No hay otro, como diría el apóstol Juan, no hay otro camino para llegar al Padre. Solamente Jesucristo. Porque Él, solamente Él, nuestro Señor Jesucristo, pudo pagar por la culpa de nuestros pecados. Él murió en sustitución de nosotros. Pero también la muerte de Cristo tiene un alcance, es solidario con nosotros. Termina la expresión cuando dice, para dar su vida en rescate por muchos. Aquí hay muchos que a veces tienen opiniones diferenciadas. Algunos piensan de que esta idea por muchos está haciendo referencia a que Cristo murió solo por los predestinados, un gran problema que muchos tienen. Otros piensan por el otro lado, diciendo que Cristo murió para todos sin que nadie se pueda perder. Pero sin embargo, veamos un poquito el contexto. Jesús estaba anunciando su muerte desde el versículo 17 hasta el versículo 19. Y el trasfondo de Mateo 20-28 es Isaías 53. Y en Isaías 53 se muestra un contraste entre el siervo sufriente, uno, muriendo, y los muchos siendo beneficiados. El uno, el Mesías sufriendo, y los muchos quienes son los beneficiados por el rescate que pagó, en este caso, el Mesías. Los muchos entonces está en total contraste cuando se menciona que Cristo murió y los demás son beneficiados. Por lo tanto, muchos expresan que la muerte de Cristo fue solidaria para libertar a las personas que estaban en la esclavitud del pecado. Y cuando nosotros vemos en la vida de Cristo, realmente cuando Él vino, pudo liberar a mucha gente. Pudo sanar, pudo atender a los endemoniados, y hasta ahora sigue salvando personas. La muerte de Cristo tiene un alcance y es solidaria con todos. Entonces, Jesús está con sus discípulos diciéndoles, esta es mi actitud de siervo. Entre ustedes deben vivir como siervos, deben servir, deben estar listos de servir a los demás. ¿Pero qué es eso? Y Jesús dice, esta es mi actitud, este es mi ejemplo. ¿Cuánto nosotros debemos servir a los demás? Jesucristo es el ejemplo. ¿Qué es realmente sentirse siervo? ¿Qué es realmente pensar en la posición de siervo? Jesucristo es el ejemplo. Jesucristo es el ejemplo. El reino de Dios, la humildad, el ser siervo, la actitud de servicio se debe manifestar en obediencia, y esta es la marca del discípulo de Cristo. En este día y el día de mañana especialmente, cuando pensamos en nuestra independencia, pensemos en nuestra responsabilidad como creyentes, que el Señor espera de nosotros que seamos siervos, que estemos listos para servir y que asumamos la actitud de Jesús como un modelo que nos inspire a nosotros para vivir en esa actitud. Jesucristo es nuestro modelo. Este sentir debe el creyente vivirla. Este sentir que hubo en Cristo, diría el apóstol Pablo, también debe haber en nosotros. Entonces, en el pueblo de Dios hay señores, hay soberanos, hay jefes. ¿Qué hay? Siervos. Esa es la posición que nosotros debemos asumir. ¿Y saben quién es el ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo sirvió con abnegación personal, con un sacrificio total, sin límites. Esa es esa misma actitud que tú y yo debemos asumirlas. Así es que solo Cristo puede liberarnos de la esclavitud. Así como lo hizo con muchos de nosotros, solamente Jesucristo. Y espero que el día de mañana podamos recordar también nuestra libertad en Cristo, que un día lo tuvimos cuando vinimos a sus pies. Pero si aquellos que todavía están esclavos del pecado, ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo.
Solo Jesús te puede liberar de la esclavitud del pecado. Solamente Jesucristo te puede liberar del castigo eterno. Así que, hermanos, somos siervos y vivamos con este sentir, porque este es el sentir del reino de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, por hacernos pensar en nuestra actitud, a veces, Señor, en nuestras relaciones interpersonales, y que esta actitud que hubo en Cristo, también nosotros debemos, Señor, vivirla. Ayúdanos, Padre Santo, a tener la actitud de siervos, a servir a los demás, teniendo como modelo tu propia vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.